instrumento en sí, las partes del instrumento, del cromatógrafo líquido, mecanismos en los que se basa la separación en cromatografía líquida, parámetros cromatográficos que son muy importantes al momento de querer hacer una cromatografía, obtener un cromatograma que me pueda servir para que yo pueda hacer una buena identificación y cuantificación, y las aplicaciones más importantes que hay en la industria, en diferentes tipos de industria. Entonces, ahora, como ya les mencioné dentro de lo que son los principios teóricos, como concepto general tenemos lo que es la cromatografía. La cromatografía es un método de separación de compuestos, los cuales van a interaccionar con la fase estacionaria y la fase móvil. Como definiciones vemos que la fase estacionaria es la fase que se mantiene fija en la columna, y la fase móvil es la que se va a encargar de transportar la muestra a través de la fase estacionaria. Como acá es una cromatografía líquida, la fase móvil es un líquido, ¿no? Es una mezcla de solventes. Los objetivos de la cromatografía, habíamos mencionado, en primer lugar es separar, luego identificar los compuestos, que estos lo hacemos por medio de estándares, y cuantificar estos compuestos dentro de la matriz. En el proceso cromatográfico, en la separación de estos compuestos en la mezcla, nosotros tenemos que aquí, esta es la columna de cromatografía, el flujo va a pasar, así como lo indica la flecha, y va a ingresar acá a la columna. Aquí se encuentra la mezcla de los compuestos, varios compuestos. Entonces, lo que va a ocurrir ahí, después de la inyección, es la interacción de estos con la fase estacionaria. Y ahí se va a producir la elución. El que interacciona menos con la fase estacionaria es el que va a salir primero. El que interacciona un poco más es el que sale luego, es el compuesto de color celeste, y el que tiene mayor interacción con la fase estacionaria es el que sale al final. Entonces, ese es el proceso cromatográfico. En cromatografía líquida, sí vamos a mencionar que hay una interacción tanto con la fase estacionaria como con la fase móvil. Aquí se produce esa interacción con ambas fases. La cromatografía líquida, acá vemos un sistema básico de lo que es la cromatografía líquida. Acá por medio de la acción de una bomba, de la bomba del cromatógrafo líquido, se hace pasar una mezcla de compuestos. Aquí tenemos los solventes, tomamos una porción de cada uno de ellos, forma una composición de ambos, y es lo que va a fluir a través del sistema. Esto va a pasar a través del sistema, pasa por el inyector, donde se va a tomar la muestra, y esta porción de muestra va a ingresar a este recorrido de la fase móvil, ¿no? Acá tenemos viales, como fuera un autosampler. Acá tenemos simulando un loop, el volumen de inyección, y esto, lo que se inyecta a este flujo que es constante, lo que recorre acá, este recorrido de esta fase móvil, realiza un flujo constante. Esto va a ingresar a la columna. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Acá se va a producir la separación, lo que explicamos, ¿no? La interacción de los analitos con la fase estacionaria y con la fase móvil, y va a empezar a separar. Luego, acá se encuentra el detector y la identificación. Acá el que eluye primero, el que tiene menor interacción con la fase estacionaria o mayor interacción con la fase móvil es el que eluye primero. Luego el que tiene un poco más de interacción con la fase estacionaria, y finalmente el que tiene más interacción con la fase estacionaria, que eluye al final, ¿no? Esto es básicamente el principio de la cromatografía líquida. Dentro de la cromatografía líquida
ya habíamos mencionado el proceso de separación. Aquí tenemos la fase estacionaria y la fase móvil, donde se va a realizar la separación. Esta es la columna, tiene un soporte de sílica enlazada químicamente con compuesto. Esta es la fase estacionaria y la interacción que ocurre con los determinados analitos. Para explicar un poco más es lo que ocurre como parte del proceso de separación, aquí tenemos, bueno, tomamos un ejemplo de un modo de cromatografía, que es la cromatografía fase reversa. Aquí tenemos un soporte sólido, que es de sílica, y acá lo que se encuentra en rojo es la fase estacionaria, que está enlazada acá al soporte de sílica. ¿No ven? Estas uniones que están acá. Y acá tenemos la fase móvil, ¿no? Al tratarse, acá tenemos agua y acetonitrilo. Es una fase acuosa y con solvente, que es el acetonitrilo. Acá vemos que este compuesto, el benzopireno, tiene mayor afinidad con la fase estacionaria, lo que me indica esta flecha más gruesa, y menor afinidad con la fase móvil. Y en este caso del sulfato de etilo es todo lo contrario. Él tiene mayor afinidad con la fase móvil y menor afinidad con la fase estacionaria. En este caso, el que eluye primero, sale primero de la columna, sería este, ¿no? El sulfato de etilo, que tiene menos interacción y interacciona más con la fase móvil. Bueno, acá también hay un proceso de algunos compuestos que les llama hidrofóbicos o hidrofílicos, ¿no? Hidrofóbicos es porque hidro de agua y fóbico que fobia al agua, ¿no? O sea, los que interaccionan menos con la fase acuosa, esos son los hidrofóbicos. Hidrofílicos es lo contrario. Aquí tenemos el cromatógrafo líquido. La palabra clave del día de hoy para su encuesta es flexa, que van a llenar en la encuesta es flexa. Acá lo tengo en azul. Este es el modelo de cromatógrafo líquido y del cual vamos a hablar un poco más en general como cromatógrafo líquido. Cuando hablamos de cromatografía líquida, hay que hablar tanto de los parámetros instrumentales, lo que se refiere al instrumento, el acondicionamiento del equipo en sí, como también de los parámetros químicos, lo que me va a dar lugar a una buena cromatografía, obtener un buen cromatograma, el que me permita hacer identificación y luego cuantificación, ¿no? O sea, ambos parámetros tienen que optimizarse. Luego tenemos como parte de esto, ¿qué es lo que tengo yo que optimizar en todo momento? Siempre la composición de la fase móvil. Eso es lo que tengo que siempre ver, la composición de la fase móvil que yo voy a utilizar o la que requiero para hacer la separación de mis analitos, que voy a identificar. También la química de la fase enlazada, o sea, dentro de la fase estacionaria, qué grupo se va a enlazar a esta fase que me permita hacer una buena separación, ¿no? O sea, la selección de la columna cromatográfica respecto a los analitos que yo quiero identificar. La dimensión de la columna, así como también el empaque de esta. Bueno, las columnas vienen en diferentes dimensiones, de acuerdo a los analitos que yo quiero separar. Si es mayor longitud, voy a separar mayor cantidad de analitos, si es que en algunos casos se requiere que sea de esa forma. Y el empaque. El empaque me refiero a tamaño de partícula, porosidad y otras características mismas de la fase estacionaria. El volumen de inyección, también es importante el volumen de inyección. ¿Cuánto yo necesito de volumen de inyección? Puede ser que yo necesite solamente, bueno, de acuerdo a la sensibilidad que yo voy a obtener, 10 microlitros, sea suficiente, y no inyectar más, ¿no? Como 20,
repente saturo la columna, los picos se vuelven más gruesos, más anchos, y a la larga también inyectar volúmenes amplios puede dar lugar a que la columna me dure menos, porque se va a saturar más con la muestra. También el pretratamiento y concentración de las muestras, o sea, para llevarlo yo, mis muestras a un cromatógrafo líquido, si bien yo voy a trabajar con estándares, los estándares están en solución, ahí yo no tendría mayor inconveniente, pero sí con las muestras, sobre todo cuando tienen carga orgánica, por ejemplo, en caso de alimentos, cómo es que yo voy a tratar mi muestra antes de inyectar al sistema cromatográfico, ¿no? Necesita un pretratamiento y ahí es donde tengo que trabajar mucho y también considerar a filtrar la muestra antes de inyectar al cromatógrafo para evitar luego saturaciones. Y la concentración que yo requiero. Bueno, el flujo de la fase móvil también lo tengo que estandarizar. Bueno, en cromatografía líquida, bueno, como estándar o como un flujo base, tomo 1. Y a medida de qué tanto yo pueda incrementar o qué tanto quiero yo que disminuya el tiempo de mi corrida, también, pero considerar que a mayor flujo también la presión es mayor. Temperatura de la columna. Hay algunas aplicaciones que sí necesitan que tener una temperatura en columna. Bueno, los solventes los hacen más viscosos también, disminuyen algo la presión. Y también considerar los parámetros del detector. Aquí tenemos el equipo Flexar. Ya les había dicho que Flexar es la palabra clave. Aquí tenemos la plataforma o suministro de solventes. Está acá. Aquí es donde yo voy a colocar los solventes, ¿no? Aquí tengo, bueno, tres solventes. Estos son los que van a ingresar al sistema. Puedo tener una bomba cuaternaria, bomba binaria. Acá esta plataforma que me sirve para colocar los solventes también tiene un desgasificador en línea, ¿no? Que es muy importante tener este desgasificador. Más adelante vamos a explicar por qué es importante, aparte de filtrar los solventes que van a ir acá, que van a alimentar al cromatógrafo líquido, también desgasificarlo. Aquí tenemos luego el autosampler con capacidad también para, bueno, en este caso de este modelo es para 100 muestras, no se abre y aquí fácilmente se colocan los viales. Luego tenemos aquí la bomba, que es la que se va a encargar de hacer pasar la fase móvil a través del sistema cromatográfico a un flujo constante. Aquí tenemos, bueno, retirando esta tapa, aquí tenemos la bomba. Luego tenemos el horno, aquí vamos a colocar la columna y si requerimos temperatura, pues aquí es donde lo vamos a aplicar, ¿no? Aquí ese es el horno. Y finalmente el detector. El detector puede ser un detector ultravioleta visible o un detector de arreglo de diodos o un detector de fluorescencia, índice de refracción, dependiendo de la técnica que se desee trabajar. Dentro de los modos de cromatografía voy a mencionarlos y luego voy a ir explicando ya cada uno de ellos, ¿no? Tenemos el de fase reversa, fase normal, también tenemos intercambio de iones y exclusión por tamaño. En fase reversa lo que tengo es tengo una fase móvil polar y una fase estacionaria que es la columna no polar, ¿no? Aquí tenemos la sílica y tenemos los compuestos químicamente enlazados de características no polar. Y la fase móvil es polar. Bueno,
Aquí tenemos que la separación se basa en la partición del analito, que tanto en la fase estacionaria, hidrofóbica químicamente enlazada, con un soporte, en un soporte de sílica, comúnmente los más conocidos C18, C8. La fase móvil que se requiere para trabajar con fase reversa, normalmente son mezclas acuosas con metanol o acetonitrilo. En este caso, los analitos polares, como la fase móvil, tiene una característica polar. Entonces, los analitos polares son los que van a eluir primero, mientras que los no polares son más retenidos por la fase estacionaria, por la misma característica que es no polar. Son más retenidos ahí. Bueno, acá tenemos que esta aplicación se utiliza para analitos polares solubles en agua, también medianamente polares y algunos no polares. Pero esta técnica, este modo de fase reversa es la más usada, entre un 60 y 70%. Es la fase que más se usa. Si bien hay otras fases, pero la fase reversa es la más usada. Los solventes que intervienen acá en esta fase reversa, habíamos dicho que son solventes polares, dentro de ellos el agua. Podemos tener una solución acuosa y en algunas aplicaciones trabajar con buffers, ¿no? Preparamos buffer a un determinado pH y hacemos mezclas con un solvente. Cuando trabajamos compuestos ionizables, también podemos preparar trabajarlos en alguna fase acuosa. Y bueno, como les había mencionado, tenemos el agua, el metanol, acetonitrilo, tetrahidrofurano. La elusión más fuerte es de esta forma, o sea, tenemos el agua, la fuerza va aumentando hacia abajo, metanol, acetonitrilo y el tetrahidrofurano. Bueno, la polaridad sí es más polar es el agua. Esos son los típicos solventes usados en una fase reversa. La fase normal. También hay técnicas que se trabajan en esta fase normal. Aquí es lo contrario. Bueno, acá es por absorción. Aquí están en la superficie los iones que se enlazan. Tenemos sílica de característica polar y la fase móvil no polar. Tenemos fases estacionarias de sílica, alúmina y otros compuestos, ¿no? Químicamente enlazados. Dentro de los solventes que se utiliza aquí tenemos el hexano, diclorometano, también acetato de etilo en mezclas, ¿no? Con el hexano. Y bueno, aquí se utiliza corridas de mayor tiempo de retención, los analitos polares me van a dar un mayor tiempo de retención. Y se trabaja para técnicas donde se requiere hacer separaciones de isómeros, de compuestos no polares. En intercambio iónico tenemos la característica, puede ser un intercambio catiónico, donde la característica de la columna, la fase estacionaria, viene a ser un sulfonato o aniónico, aminas cuaternarias, esa es la característica. Bueno, las aplicaciones en general, bueno, para trabajar con intercambio iónico tenemos algo que se usa mucho, es para análisis de aminoácidos, ¿no? Ahí es donde usamos este tipo de intercambio iónico. Esa es una de las aplicaciones en la que se utiliza esto. Después tenemos la exclusión por tamaño. Esto es como un tamiz molecular o como un filtro. Acá tenemos que las partículas de mayor tamaño son las que eluyen primero y las de menor tamaño eluyen después. Esta es una técnica preparativa, ¿no? Podemos usar esta técnica para separar moléculas de peso molecular más alto, como un tamiz, y
ya luego de esta separación de estas moléculas de peso molecular alto, ya utilizar lo que me queda, ¿no? Después de haber separado. Es preparativa. Y los solventes usados son tolueno, diclorometano, tetrahidrofurano. Bueno, se trabaja como limpieza para análisis de polímeros. Bueno, aquí voy a mostrar cromatográficos. Para hablar un poco de esto y de los términos que a veces nosotros consideramos de repente que no nos pueden servir, pero son muy importantes al momento en que queremos mejorar una cromatografía, poder evaluar y poder decir qué es lo que puedo cambiar para resolver mejor los picos cromatográficos, ¿no? Y es muy importante conocer todo esto. Bueno, acá dentro de los parámetros cromatográficos tenemos, en primer lugar, T0 o tiempo muerto, también más conocido. Esto es el tiempo de elusión de un pico que no ha sido retenido en la columna. Muchas veces usamos el solvente donde está disuelta la muestra que ha atravesado la columna y llega hasta el detector. Ahí se va a producir, acá en la línea base se produce una pequeña distorsión en la línea base, se levanta ligeramente, y a eso le vamos a llamar tiempo muerto o T0. También hay un compuesto, el uracil, también que no se retiene en la columna, también, bueno, en el caso de fase reversa, y eso se va a dar una señal también. El tiempo de retención es el tiempo donde el pico eluye. Acá tenemos, en este eje de las X, tenemos el tiempo en minutos. Y aquí tenemos la respuesta, la intensidad. Entonces, aquí, este tiempo, el que da en el pico máximo, se trae acá y se obtiene el tiempo de retención, ¿no? Ese es el tiempo en que sale el pico. Y acá está representado por el área, ¿no? Está marcado en rojo lo que es el área. Se toma de base a base, ¿no? Acá está marcado. Y para cuantificar se puede usar tanto el área como la altura del pico, lo cual se va a incrementar a medida que va aumentando la concentración en la muestra, ¿no? Esto es lo básico. Conceptos. Otro concepto muy importante en cromatografía es la resolución. Es el valor que me va a permitir a mí separar dos componentes. Acá tengo dos picos, tiempo de retención de tiempo de retención 2, tiempo de retención 1, y el ancho de base de los picos. Entonces, por medio de esta ecuación, yo voy a obtener el valor de resolución. ¿Y qué es lo que me va a dar eso? O sea, yo para considerar una separación ideal de dos picos, yo debo considerar un factor de resolución mayor o igual a 1.5, como es el caso de esta figura, ¿no? Acá los picos están muy bien separados, con una resolución de 1.5. Eso es lo que se busca, ¿no? Tener. Si trabajo ya con muchos picos, tengo una cromatografía con bastantes picos y, bueno, en dos de ellos, bueno, podría considerar en algún momento que esto es aceptable, esto de acá, bueno, no ha llegado a separarse completamente, y acá la resolución es de 1. Acá, una resolución ya de 0.75, sí, ya definitivamente no es buena, están ya casi los picos juntos, no se ha separado bien. Y acá resolución de 0.5, pues están ambos como uno solo, o sea, ahí no ha habido separación. Entonces, lo que tenemos que buscar es este tipo de resolución. Dentro de la resolución también está afectado por la eficiencia, que está dado por dentro de esta ecuación está acá la eficiencia,
la selectividad y también la retención. Ahora vamos a ir explicando cada uno de ellos y cómo es que va afectando, ¿no?, en la ecuación de la resolución. Acá la eficiencia se mide por el tiempo de retención, por el ancho de base. Vamos a verlo en la ecuación más adelante. La selectividad, que es la separación de picos, y la retención, ¿no?, el tiempo en que se eluye un pico. ¿Y cómo es que yo puedo modificar eso? El factor de retención o capacidad K. Para hallar este factor K o de capacidad, utilizo el tiempo de retención y el tiempo muerto. El tiempo muerto, sí, aquí lo pueden ver, es esta desviación en la línea base que les mencionaba. Acá se nota más claro. Acá tenemos para un valor bajo en K y uno alto. Normalmente se busca que este valor esté entre 1 y 10, ¿no?, para considerar trabajar con un tiempo de corrida óptimo. Acá me indica que un valor alto de K me indica que el compuesto se ha retenido por más tiempo en la columna, ¿no? Y ha estado interactuando más. Por eso es de que el tiempo de retención es más alto, porque está relacionado al tiempo de retención. Acá el factor de retención o de capacidad, ¿cómo es que lo puedo cambiar? O sea, ¿cómo puedo alterar yo el tiempo de retención? Ajustando el solvente de la fase móvil. Si yo incremento la cantidad del solvente orgánico, por ejemplo, si tengo una composición de 40 de agua y 60 de acetonitrilo, ¿no?, porque ambos me va a dar a mí el 100%. Si a eso yo le aumento 70 de solvente y 30 de agua, le disminuyo la cantidad de agua, pues mi tiempo de retención va a salir antes, o sea, va a diluir antes. Eso afecta la retención de los compuestos, ¿no? Acá les decía, si aumento el orgánico en fase móvil en un 10%, bueno, este valor de K se va a alterar, ¿no? Si aumento 10%, entre un factor de 2 a 3 va a disminuir. Al disminuir el factor de K es que el pico ha salido más rápido, o sea, ha interaccionado menos con la fase estacionaria. Y esto es lo que normalmente se hace, ¿no? Cuando tú estás implementando un método, vas trabajando con la fase móvil, ¿no? Ya tienes la columna, bueno, has identificado que esa columna es la que te sirve para esa aplicación y quieres resolver, bueno, puedes llegar a resolver, pero luego tu tiempo de corrida está muy largo, puedes jugar con la mezcla de los solventes, ¿no? Al incrementarle el orgánico, van a disminuir los tiempos de retención. Y al aumentarle la parte acuosa, va a ser mayor el tiempo de retención. Acá otro factor es la separación o selectividad, el valor de alfa. Esto es un indicativo de una separación, si bien no es la resolución, pero sí me indica separación. Y está relacionado a los factores de retención que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? La relación de estos factores es lo que me determina la selectividad. Por eso que valores altos indica una buena separación, un indicativo de separación más bien, ¿no? Y valores muy bajos, pues me puede decir que están coeluyendo, están saliendo al mismo tiempo. Esto va a depender mucho de la química del analito con la fase móvil y con la fase estacionaria. Para cambiar este factor de selectividad, de separación del HPLC, considerando la fase reversa, ¿qué parámetros son los que afectan, ¿no? El solvente orgánico, si yo cambio de solvente, puedo cambiar de metanol a acetonitrilo, eso va a alterar la retención de los compuestos. También otro factor importante también es el de pH. Este también puede alterar el tiempo de retención de los compuestos y también inclusive la separación,
Por eso es muy importante medir exactamente el pH cuando trabajo con buffers, ¿no? Porque una pequeña variación puede cambiar la separación. Y la fuerza de los solventes también. La fase estacionaria, si no logro resolver en una columna porque no hay afinidad con los analitos o no puedo hacer esa separación, pues también puedo cambiar de columna, ¿no? Esa es una herramienta también para este cambio, ¿no? Cuando no puedo resolver. Mucho va a depender de la naturaleza de lo que yo quiera identificar. La temperatura también en algunos casos me puede dar cierto cambio en lo que es la separación o la selectividad. Aquí algunos ejemplos de lo que les había mencionado. Si yo cambio de solvente, ¿no? Si yo acá trabajaba con un 50% de metanol y lo cambié a un 40% de acetonitrilo. Acá estos picos no estaban separándose, ¿no? Al cambio con acetonitrilo, aquí se separó, pero estos no. De repente si le incremento un poco más, ¿no? También puedo lograr, bueno, se juntan. Bueno, acá puedo hacer ya seguir jugando con la fase móvil, haciendo cambios para lograr esa separación. Pero acá hay un cambio, ¿no? Importante al cambiar los solventes. Al cambiar de fase estacionaria, también de una columna bifenil, acá no separo estos componentes 4 y 5. Al cambiar de fase estacionaria, puedo lograr la separación de estos compuestos. Acá tengo el pH, lo que les había mencionado. El pH es un valor muy importante en la separación. Miren, acá pH 5.1 y pH 5.2. Mira la diferencia, que pareciera que no es mucho, y estos picos se están juntando. Por eso es importante cuando, bueno, esto yo lo he pasado porque cuando he trabajado, ¿no? Importante hacer esto y trabajar con los buffers del mismo día, ¿no? Prepararlos y trabajarlos inmediatamente, porque si ya va quedando, ya ese pH va cambiando, va variando, y luego ya voy a ver estos efectos de separación que ya no se realizan. Y con la temperatura también hay un efecto, puede haber un cambio, inclusive de elusión, de orden de elusión de los compuestos. Bueno, esos son los factores que se puede usar para hacer algunos cambios para la separación, ¿no? Fase estacionaria, o sea, cambio de columna, cambio de solvente. El metanol se usa mucho también por los costos. A veces se prefiere usar metanol porque el costo es menor comparado al acetonitrilo, ¿no? Pero con el acetonitrilo obtenemos muchas veces mejores separación. Esto, lo del pH, como ya les indicaba, tener mucho cuidado al hacer, hacer las mediciones de pH. Bien. La eficiencia, o también nosotros conocemos esto como número de platos teóricos. El número de platos teóricos nos da un indicativo de la eficiencia. Bueno, acá imaginamos que la columna la dividimos en platos y que los componentes de la muestra alcanzan un equilibrio entre la fase estacionaria, o sea, entre el plato de la columna, y la fase móvil que está pasando por la columna. Entonces, al tener mayor número de platos teóricos, hay más equilibrios y, bueno, una mejor calidad de separación. ¿Qué es lo que afecta a la eficiencia? El tiempo de retención, ¿no? El tiempo de retención, acá vemos acá la ecuación, el tiempo de retención. A mayor tiempo de retención va a haber mayor número de platos teóricos. Y si yo tengo un menor ancho de base, o sea, un pico más fino y menor ancho de base, también voy a tener mayor número de platos teóricos. Acá hay dos ecuaciones para la eficiencia. Bueno, esto es con la USP americana
la USP británica, ¿no? Bueno, varía acá en el factor, el ancho de base acá, utiliza acá, el ancho de base acá, en la línea base, y el otro, el ancho de base a la mitad del pico, ¿no? Lo divides la altura entre 2 y aquí es donde vas a tomar el ancho de base. Ese es el que se aplica acá en la ecuación de 5.54. Y este factor de valor de H, que es altura equivalente de plato teórico, acá se interviene la longitud de la columna. La longitud de la columna entre el número de platos teóricos. La eficiencia de una columna ustedes la pueden medir cuando su columna está nueva. Y no necesariamente con con algún test mix o algo. También lo pueden hacer con el analito que están trabajando. Por ejemplo, si están trabajando histamina, por ejemplo, su columna está nueva y utilizan un estándar de histamina a una concentración definida, una fase móvil definida, y luego la replican en un tiempo, pero a las mismas condiciones, ¿no? Y van a evaluar ahí el número de platos teóricos que tuvieron cuando su columna era nueva y cuando transcurrió un tiempo, en cuánto está. Y ahí van midiendo la eficiencia de su columna, y también pueden determinar cuándo dan de baja ya una columna, ¿no? Hasta cuándo van a aceptar que la eficiencia, hasta cuánto van a aceptar que esta eficiencia disminuya. Un 50%, un 70%, hasta dónde van a aceptar. Porque los picos, ¿qué va a pasar con el uso? Los picos se van volviendo más gruesos, más anchos. Como va perdiendo eficiencia por el número de inyecciones, el ancho de base es más amplio y eso va a hacer que el número de platos teóricos disminuya. Entonces eso con el tiempo se va a ver afectado. Y así es como van midiendo, pero es importante hacer esta medición cuando su columna es nueva, para ir después ir replicando, hacer esa medición, ¿no? En el tiempo. Ya pueden definir dentro de cuántas inyecciones van a hacer esa medición, ¿no? Ya ustedes pueden establecer esos criterios. La simetría de pico. Idealmente nosotros buscamos que el pico sea simétrico, ¿no? Que buscamos que sea simétrico, que no tenga cola, ¿no? La cola que llamamos de un pico. Esto del pico muchas veces puede darse por la calidad del empaque. Vamos a hablar más adelante de la pureza de la sílica, ¿no? Que también me puede dar este factor de esta cola, o la absorción de la fase estacionaria, o sea, ya que en el tiempo también la columna ya se puede dañar. O también si estoy inyectando concentraciones muy altas, también el pico va a ser grueso y va a salir así un poco deforme. También ahí puedo disminuir la concentración o disminuir el volumen de inyección. Esta es la ecuación para hacer la medición de la simetría del pico. Este valor entre medido a este 10%. Aquí, bueno, estos picos simétricos entre estos valores de 1 a 1.05 está muy bien, aceptable en un valor de 1.2, que ya tiene esta forma. Ya no son aceptables a estos valores, ¿no? Ya la cola ya es demasiado pronunciada. Columnas de HPLC. Para las columnas, el soporte principalmente es la sílica. Entonces, bueno, tenemos las columnas de fase normal y la fase reversa también. Entonces, los factores que debemos ver importantes son la pureza de la sílica. ¿Por qué? Porque si no, no tiene una buena calidad, dentro de esta sílica va a haber iones metálicos, los cuales posteriormente estos iones metálicos por acción van a reaccionar con los grupos silanol que quedan, y eso me puede dar asimetría de pico.
o factor de cola también. Entonces, eso es muy importante, conocer esta pureza de sílica, ¿no? Que la sílica sea de buena calidad y pura. La forma también, la forma de la partícula. Eso lo vamos a mencionar en una gráfica. Y tenemos también el tamaño de la partícula y la distribución del tamaño de la partícula. Bueno, acá tenemos una superficie porosa de sílica con los enlaces que se han producido. Acá C18, que es octadecilsilano. Bueno, y normalmente trabajamos de 3 a 5 micrómetros de tamaño de partícula. Acá lo que les mencionaba acerca de la pureza de la sílica y de la activación de estos silanol, estos grupos silanol con los iones metálicos. ¿Qué es lo que me da? Me da estos picos con cola. Acá vemos la diferencia de cromatogramas, ¿no? Acá con una sílica pura vemos estos picos simétricos, inclusive mayor sensibilidad, más finos. O sea, todo eso me da la pureza de la sílica, por eso es importante, ¿no? Este parámetro. La forma de la partícula puede ser esférica o también hay una sílica irregular. La sílica irregular es menos costosa, pero también tiene menos eficiencia, ¿no? Se usa más esta sílica esférica. Y para algunas aplicaciones, bueno, yo he trabajado una aplicación mucho con una sílica irregular, que me daba muy bien y siempre comprábamos esa columna porque ya teníamos el método ya implementado con esa columna y siempre nos iba muy bien. Entonces, pero ya se usa muy poco, ¿no? Más se usa este tipo de sílica, ¿no? La esférica, que es la que me va a dar mayor eficiencia y mejor resolución. Dentro de la distribución del tamaño de partícula, si bien los tamaños de partícula pueden estar entre 3 a 10, ya a medida que la partícula es más grande, la resolución también es más pobre. A un tamaño de partícula más baja, también la presión va a ser más alta. Entonces, más usamos partículas de 3.5 a 5 micrones, que eso es lo que, como estándar, ¿no? Y también a menor tamaño de partículas, el empaque o la distribución también va a ser mejor. El tamaño de partícula. El tamaño de partícula me va a dar mayor eficiencia, mayor presión también. Y a medida que voy trabajando con partículas más pequeñas, también tengo que tener mucho más cuidado en ver la preparación de la muestra, ¿no? En lo que yo voy a inyectar en el cromatógrafo. ¿Por qué? Porque al tener partículas más pequeñas, también se me puede saturar más rápido la columna. Entonces aquí vemos que una partícula más pequeña también me va a dar, y una longitud menor me va a dar tiempos de corrida menores. Me puede hacer reducir el tiempo de corrida. Aquí tenemos una columna clásica de 4.6 por 150 milímetros de 5 micrón. Acá tenemos, bueno, el plato teórico es 12.000. Y acá tenemos un tamaño de partícula de 3.5 y la longitud es menor, es de 7.5 milímetros. Se ha reducido el tiempo de corrida casi en la mitad, ¿no? Y hay una buena resolución. El número de platos teóricos, bueno, sí es menor, pero es que también la columna es más corta. Acá la columna es más larga. Eso es lo que me ayuda, ¿no? A reducir los tiempos de corrida, ¿no? Del tamaño ya de la corrida. Y son corridas o columnas FAS de cromatografía. Pero como les mencionaba, tamaño de partículas más pequeñas, también hay que trabajar mejor la preparativa. La composición de la sílica, no, la sílica, esta es la estructura de la sílica.
Esta sílica va perdiendo eficiencia con el uso, con las inyecciones que se va haciendo, empieza a degradarse, ¿no? Los pHs altos también. Las columnas tienen un rango de pH. Entonces, lo recomendable es no excederse. O sea, cuando compras una columna, tienes que ver todas estas características que tiene la columna para no dañarla. Entonces, eso es un parámetro de ver, ¿no? Cuando adquieres una columna, de cuidados también que hay que tener. El end capping es un tratamiento que se le da a las columnas también. Si bien las columnas son enlazadas químicamente, primariamente con, bueno, en un caso que sea la C18, y quedan algunos grupos silanol expuestos. Y estos grupos expuestos se les hace reaccionar con cadenas cortas de hidrocarburos y se forman unos enlaces. Entonces esto reduce el tailing en los picos o el factor de cola, para que se evita que estos grupos silanol expuestos interaccionen excesivamente, ¿no? Aquí este es un tratamiento que se le da a las columnas. Aquí vemos una diferencia entre una columna estándar, una columna que no ha sido tratada con esto, y una que sí ha tenido el end capping, ¿no? Acá tiene los picos mejor resueltos, inclusive mejor respuesta, y no tienen todo este pico ancho, todo, ¿no? Ha mejorado muchísimo la cromatografía. Dentro de las columnas para HPLC, si bien las podemos, por sus características, dividir en las columnas por la fase estacionaria que tienen y también por las dimensiones que estas tienen. Dentro de las características por fase estacionaria, ya habíamos mencionado, tenemos el tipo de superficie, tamaño de poro, tamaño de partícula, o sea, todo relacionado a la fase estacionaria, ¿no? Al soporte, al enlace químico, a todo lo relacionado a la misma columna y a la misma fase estacionaria. Y esto está relacionado con las propiedades químicas que tiene el analito con la columna, ¿no? Acá hay una estabilidad química, también la sensibilidad que pueda haber y el factor de retención. ¿Qué tanto se retiene la columna? ¿No? Esta facilidad de retenerse y de interactuar con la fase móvil y la fase estacionaria y producir lo que nosotros buscamos, que es la separación. Las dimensiones de la columna también son muy importantes porque aquí tenemos la longitud y el diámetro interno. La longitud, ¿qué me va a ayudar? Bueno, esto es ya relacionado a propiedades físicas. Eficiencia, bueno, yo tengo una columna de mayor longitud, voy a poder separar mayor cantidad de componentes, de repente. El diámetro interno también está relacionado, ¿no? Todos a eficiencia y a la velocidad también de la corrida cromatográfica. Bueno, acá nosotros tenemos las columnas Quasar, que son de Perkin-Elmer, son con las que trabajamos. Ahora hablando de la fase móvil, bueno, repasando el principio de la cromatografía, esta fase móvil continuamente es bombeada a un flujo constante por la bomba, ¿no? La bomba es la que se encarga de hacer pasar esta fase móvil por todo el sistema. Entonces acá tenemos la fase móvil, la fase estacionaria, los analitos van interactuando en ambas fases. Los que son afines a la fase móvil eluyen primero y los que se retienen un poco más con la fase estacionaria son los que eluyen posteriormente. Estamos hablando de fase móvil, ¿no? Vamos a hablar de unas características específicas para la fase móvil.
Algo muy importante, consideraciones que debemos tener con la fase móvil, es la miscibilidad de solventes. O sea, qué tan miscibles son los solventes entre ellos cuando hacemos trabajos con cromatografía. Nosotros cuando trabajamos con cromatografía podemos tener técnicas o aplicaciones en fase normal y también aplicaciones con fase reversa, que son las que más usamos, ¿no? Y en fase normal utilizamos solventes no polares y en fase reversa solventes polares. Muchos de ellos no son miscibles entre sí. O sea, si en fase normal usamos hexano, fase reversa agua, estos no son miscibles. Entonces, aquí hay que tener muchísimo cuidado al momento de hacer el cambio. O sea, nosotros podemos trabajar, luego de que hemos terminado de trabajar en una fase normal, donde hemos usado hexano, puede ser con acetato de etilo, terminamos de trabajar, limpiamos la columna, lo que tenemos que hacer es retirar esta columna, colocar un conector cero, ya sin columna, es una conexión que uno todas las líneas del cromatógrafo y hago pasar solvente, pero un solvente que sea miscible en ambas fases. Por eso es que ahí es que donde yo tengo que saber de la miscibilidad de los solventes. Un solvente que se utiliza, que es miscible en ambas fases, es el isopropanol. Entonces yo veo acá en la tabla, yo lo puedo ver, que es miscible a solventes acuosos y también con los solventes orgánicos. Entonces, yo paso a flujo de 1, aproximadamente media hora, paso este solvente, sigo con el conector 0 sin columna, ya hago cambio a mi fase reversa, que puede tener agua, acetonitrilo, paso, lleno, limpio toda la línea con esta fase móvil, nueva fase móvil, y ya cuando ya aseguré que ya está el sistema con la nueva fase móvil, ya puedo proceder a colocar mi columna, ¿no? Porque ¿qué pasaría si yo dejo hexano y de ahí cambio a la fase reversa y pongo agua, acetonitrilo? Pues ahí se me va a tapar todas las líneas, malogro también la columna. Ustedes saben, si tengo una fase, un solvente no polar y mi fase estacionaria es no polar, pues voy a diluir la fase estacionaria, o sea, voy a perder la columna, la fase estacionaria va a resultar en el desecho. O sea, eso hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, es una de las cosas, las primeras que aprendí, justamente porque trabajaba con ambas fases, ¿no? La fase normal la trabajaba para hacer carotenoides en harina marigold, analizaba epóxidos, y la fase reversa, conocida para lo que es harina de pescado, histamina, toxiquina, en alimentos, antioxidantes fenólicos, y muchas técnicas más, ¿no? Vitaminas también. Bueno, las vitaminas se trabajan en ambas fases, pero hay que tener muchísimo cuidado en esto, ¿no? También una consideración importante para la fase móvil es el V-cutoff, en el caso de trabajar con detector ultravioleta, que son los más usados. Los solventes absorben a una determinada longitud de onda. Por eso es importante conocer estas longitudes de onda, y si vamos a usar este solvente, pues no trabajarlo a esa longitud de onda, porque sabemos que el solvente va a absorber a esa longitud de onda, y como resultado es que voy a tener ruido y voy a perder sensibilidad, porque la señal que voy a estar viendo en el detector es del solvente, o sea, de la fase móvil, ¿no? Por eso es muy importante conocer estos valores y saber a qué longitud de onda estoy trabajando, y que no sea a la longitud que estos solventes estén absorbiendo, ¿no? Principalmente cuando utilizo estos solventes, que es el agua, metanol, hexano, conocer este dato. La preparación de la fase móvil. En primer lugar,
la pureza de los solventes es muy importante, porque si yo tengo impurezas, esto me va a dar lugar a tener ruido en la línea base. La pureza, normalmente los solventes ya los pedimos, ¿no? En grado HPLC, hay un grado HPLC de solventes. El agua también tiene que cumplir ciertos requisitos. Agua ultra pura, también para cromatografía. Y la viscosidad, bueno, una baja viscosidad en general para tener picos finos. El agua, bueno, es importante porque, bueno, más adelante vemos la gradiente, ahí sí, si es que no es un agua ultra pura, ahí vamos a tener dificultades, ¿no? Al trabajar con gradientes. Cuando preparamos los buffers, ¿no? Importante ajustar el pH, ya habíamos hablado del pH. Importante ajustar este dato, hacer la mezcla de los solventes, ¿no? Hacer las mediciones. Y importante filtrar. Acá tenemos un equipo de filtración, este es el conocido. Es importante, si voy a utilizar buffer, filtrarlo, porque pueden quedar partículas ahí suspendidas. Entonces eso no me conviene que eso ingrese al sistema, porque se puede obturar, se puede tapar algunas conexiones, ¿no? Siempre es bueno filtrar, que no haya partículas en el sistema. Y degasificar la fase móvil. Ya habíamos visto que ahora normalmente ya se usa la degasificación en línea. Bueno, pero de alguna manera degasificar la fase móvil es importante. También algo importante, ¿no? Si vas a trabajar con buffer, después de haber trabajado con buffer, importante limpiar bien tu columna, ¿no? Retirar todo ese buffer antes de guardarla, ¿no? Limpiarla con una solución acuosa, retirar todo ese buffer. Las membranas de filtración, bueno, acá tenemos un cuadro de acuerdo al tipo de solvente y qué tipo de membranas son las que puedo usar. Aquí hay un cuadro, nylon, acuoso orgánico, acuoso orgánico, ¿no? No todas las membranas son las que puedo usar. Usar el nylon, o para orgánicos PTF también. Entonces hay que considerar esto al momento de hacer la filtración. La importancia de hacer la degasificación, justamente porque una burbuja en el sistema me puede dar muchos inconvenientes. O sea, mis tiempos de retención no van a ser reproducibles, y yo necesito que estos tiempos sean reproducibles para poder hacer una buena identificación. También pueden dañar de alguna manera la fase estacionaria. Por eso es importante hacer esta degasificación, ¿no? Puedo tener ruido, ondas dentro de la fase estacionaria. Acá vemos, bueno, la línea blanca, como que fuera una burbuja, ¿no? Ocasionada por una burbuja, y la banda del analito. Entonces vemos que parte, o sea, de la banda está en la burbuja, ¿no? Entonces, ¿esto qué me puede dar? Distorsión en la forma de los picos. Aquí tenemos uno normal, y que ya ha tenido problemas, o sea, ya problemas de burbuja. Entonces vemos que los picos ya están deformes, también los tiempos también cambian, y ya se me complica todo. Es importante eliminar cualquier tipo de burbuja, ¿no? Eso normalmente lo hacemos al inicio de trabajar. Verificamos que no haya burbujas, y todo eso lo hacemos al inicio del trabajo. Aquí vemos una gráfica, esta línea base más ruidosa y hacia abajo, o sea, no está muy estable cuando no se ha degasificado. Bueno, acá hay una degasificación con helio, y esta es en línea, ¿no? Donde es la que se obtiene mejor resultado. También tenemos las fases para trabajar. Tenemos de elusión en modo isocrático
y gradiente. En modo isocrático, las porciones de composición de la fase móvil son fijas. Si empecé con 40 de agua, 60 de metanol, esta composición se va a mantener a lo largo de la corrida cromatográfica, no se va a alterar. Así inicié y así acabé. La gradiente sí se va cambiando. Puedo iniciar, como es este caso, con un 10% de metanol y voy incrementando el contenido el porcentaje del solvente orgánico, en este caso metanol, de 10% hasta 40% de metanol en 30 minutos. Ese es el parámetro que yo le doy. De 10 a 40 en 30 minutos. Estos son los datos que yo ingreso al cromatógrafo y puedo crear varios pasos. Puedo también trabajar en modo isocrático, gradiente, de acuerdo a cómo es que yo voy trabajando la separación de los componentes, sobre todo si trabajo con varios componentes, ¿no? A veces trabajamos con muchos pasos en cromatografía líquida, de gradientes, isocráticos, regresamos, y se trabaja muchísimo con estos dos pasos, ¿no? Tanto isocrático como gradiente. Aquí tenemos un ejemplo de isocrático y de gradiente. Aquí tenemos a composición constante, 70% de agua y 30% de acetonitrilo. Una corrida muy, muy larga, más de 75 minutos, ¿no? Y usando una gradiente, que empecé con 20% de acetonitrilo hasta 60% de acetonitrilo en 30 minutos, ¿no? He optimizado la corrida a 30 minutos utilizando gradiente, ¿no? Y obteniendo una buena separación. Las principales aplicaciones que nosotros tenemos en cromatografía líquida en realidad es muy, muy amplio. Voy a mencionar algunas y algunos campos de aplicación en general, porque en realidad es bastante amplio, ¿no? Tenemos en plantas químicas análisis de poliestireno, colorantes, talatos. Si bien también los talatos se trabajan por cromatografía de gases, mucho también ahora se está trabajando por cromatografía líquida. La industria farmacéutica, ni qué hablar, o sea, la industria farmacéutica trabaja muchísimo con cromatografía líquida, ¿no? Diferentes compuestos, sus principios activos, antibióticos, antidepresivos, barbitúricos y muchos más, ¿no? En biociencia también proteínas, péptidos, nucleótidos. ¿Por qué? Porque la cromatografía líquida, una de las características es que puedo trabajar con moléculas con pesos moleculares muy grandes, ¿no? Por eso es que tengo esta ventaja respecto a trabajar con proteínas y todo lo demás. En productos de consumo o alimentos, tenemos antioxidantes fenólicos, dentro de ellos la etoxiquina, que se trabaja en harina de pescado, pero también tenemos todos los demás antioxidantes fenólicos, ¿no? Como VHT, VHA, TBHQ, PG. En aceites se trabaja en aceites de pescado, en aceites vegetales, o en alimentos en general, porque son antioxidantes, son aditivos que se le agrega a algunos alimentos. También las aminas biogénicas, en la harina de pescado, histamina, cadaverina, putrescina, tiramina, esas. Aflatoxinas también, aflatoxinas, ucratoxinas, vitaminas, vitamina C, vitamina del complejo B, vitamina A en alimentos. Bueno, con las vitaminas, bueno, tenemos las hidrosolubles y las liposolubles, ¿no? Trabajarlas en modo, bueno, tanto fase reversa, fase normal. Bueno, ahora ya hay muchos avances en esto, ¿no? Muchos estudios que trabajan, ¿no? Está tratando de hacerlo en menor corridas. También
utilizando cromatografía líquida con detector de masas también. En medio ambiente trabajamos los hidrocarburos poliaromáticos, iones inorgánicos, pesticidas. Dentro de ellos tenemos carbamatos, el aldicar, que se trabaja en medio ambiente, en agua, que está en las secas. Por HPLC masa-masa. Análisis clínicos, tenemos aminoácidos, también vitaminas. Bueno, los aminoácidos los podemos trabajar también en alimentos, ¿no? Porque hay un método de la OAC para análisis de aminoácidos. Los aminoácidos, si bien los podemos trabajar con derivatizaciones, también derivatización precolumna o derivatización postcolumna. Bueno, con la derivatización lo que haces es que el compuesto sea más sensible, ¿no? Adicionándole grupos funcionales que lo hagan más sensibles, ¿no? Más cromóforos, formas. Lo puedes trabajar los aminoácidos con reactivo de OPA o ninidrina. Ninidrina es para trabajarlo por ultravioleta visible y el OPA por fluorescencia. En alimentos, pero la preparativa es más larga, y en alimentos, bueno, hay que hacer hidrólisis ácida, hay que trabajar muchísimo, ¿no? Para llegar a hacer este análisis de aminoácidos. Y en general, o sea, es muy, muy amplia la aplicación de cromatografía, ¿no? Vitaminas, ya les había mencionado, las liposolubles, vitamina A, vitamina K, vitamina E también, y las hidrosolubles, la C y todo lo que es complejo B. Bueno, estoy a la espera de sus... Sí tenemos algunas preguntas. La primera pregunta es de Sandra. Bueno, aquí nos dice: si tengo dos analitos que no me separan bien y la fase móvil es metanol al 100%, ¿podría cambiarlo a acetonitrilo, por ejemplo? ¿Y en qué concentración podría empezar a hacerlo? Y si eso puede ayudar en la separación. Ya. Metanol 100%. Normalmente, yo pienso que ahí le falta, no sé de qué analitos me está hablando, pero normalmente es una fase, si es fase reversa, de todas maneras debe haber una porción acuosa, agua o metanol, o de qué analito se trata, ¿no? O sea, necesitaría más información para poder ayudarla. Claro, porque tú puedes hacer el cambio con el solvente de metanol a acetonitrilo, pero no necesariamente va a implicar que esto haga la separación. Y además de de eso, todas maneras, el medio acuoso. Sí. ¿Qué otro parámetro podría modificar para separar? Ya. ¿Podría modificar algo del método? Claro, con lo que nosotros normalmente trabajamos para hacer separación es con la fase móvil, ¿no? Si ya tengo la columna